La previsión en la seguridad e higiene del trabajo. José Mayer. La idea que me ha inspirado estas conferencias es sencillamente cumplir un deber como presidente del Instituto Nacional de Previsión, el de atender, en la medida de mis fuerzas, a todo lo que este instituto está haciendo, y a toda la labor que tiene en el telar. He de decir, a este propósito, para no llamaros a engaño, que, dada la importancia del tema, esta conferencia no es más que el principio de la disertación, porque el tema es tan vastísimo, que se necesitaría, no solo una conferencia, sino todo un curso para poder desarrollarla. De manera que lo que vais a oír tiene algo de panorámico, algo de calidoscópico. El Instituto Nacional de Previsión, con todos sus anexos, constituye hoy un elemento poderoso de la dinámica social, y sus obras son dignas del aplauso y de la estimación pública. Y podemos decirlo así, porque si nuestra conciencia nos impide ser apologistas de nosotros mismos, hemos de huir de los que siguen el apartado camino de fijarse más, y con especial deleite en los lunares que en las bellezas. Y nada más lógico que, si bien huyamos de la alabanza desmedida de lo propio, procuremos confortar nuestro ánimo volviendo los ojos con legítimo orgullo a nuestra obra. En esos sentimientos se cimenta el espíritu corporativo, y la fuerza más poderosa de toda institución, la fuerza moral. En efecto, no basta que un organismo esté bien proyectado, sus ruedas y ejes bien centrados, y que todos sus elementos funcionen con armonía. Es preciso que a la perfección del mecanismo acompañe la energía del motor, y ese motor es la fuerza moral de que he hablado, constituida por grandes y elevados sentimientos de amor a la obra común. Para tan elevados fines, debemos estar unidos todos, y recordar que la unión, esa fuerza de cohesión, es la creadora de todas las empresas humanas, y se manifiesta en cuanto en la naturaleza representa fuerza y energía. De otro modo, las fuerzas y energías se disiparían en el caos del aislamiento. Pero si todos nuestros esfuerzos convergen, si cada uno en su esfera de acción contribuye a la labor común, de modo que resulte una suma de esfuerzos dirigidos en el mismo sentido, no habrá nada imposible para el feliz éxito. El tema de mi disertación, esto es, la previsión en la seguridad e higiene del trabajo, es un tema de vasto y extenso campo, como que comprende la ingeniería, la fisiología, la sociología, la legislación, etc. Todos los países conceden singular atención a la prevención de los accidentes del trabajo, con sus reglamentos y leyes. Y bien justificada está esta atención, porque las víctimas que el trabajo produce son innumerables. 1. Ojeada sobre las innumerables víctimas del trabajo. Las víctimas que el trabajo produce son innumerables. Eleas fuerzas dominadas y puestas a su servicio por el hombre toman la revancha. El explosivo no espera siempre el mandato de su creador, y produce espontáneas y formidables explosiones. El vapor de agua tiene sus rebeldías y sus cóleras. La electricidad tiene también sus venganzas. La gravedad no funciona siempre con la oportunidad y finalidad deseadas. La poderosa maquinaria, que obedece dócilmente a un simple botón, a una pequeña palanca, se revuelve contra su amo y dueño para mutilarle. En la grande industria, y en la pequeña, y en todas las modalidades del trabajo, el obrero respira atmósfera de peligros. El campo de la actividad del trabajo puede compararse a un campo de batalla, que produce numerosos muertos, heridos, inutilizados. Las estadísticas comprueban la inmensidad del mal. En el pasado año, en Europa, hubo más de 2 millones de víctimas. En Francia, cerca de 800.000, más que en la batalla del Marne. En 1923, Francia, 2.082 muertos y 77.975 heridos. Hoy 5.000 accidentes diarios. Inglaterra, 3.302 muertos y 480.035 heridos. En 1925, Alemania, 5.825 muertos y 652.837 heridos. Estados Unidos, 20.000 muertos y 2 millones de heridos.
cada año, por término medio, 25.000 muertos y 2,5 millones de heridos. En un semestre del año 1928, en el estado de Pensilvania, industria de la edificación, 105 muertos y 9.000 heridos. En la Guerra Mundial, en Inglaterra, por ejemplo, el número de soldados británicos heridos se elevó, en 5 años, de 1920 a 1924, a 1.693.262, y el de los trabajadores ingleses, en igual periodo, a 2.365.766. 2. Peligros en el trabajo industrial. Y hay que advertir que los peligros en el trabajo industrial han aumentado al sustituir el trabajo manual, con la herramienta de mano, con el trabajo mecánico con la máquina herramienta. El obrero domina más la herramienta de mano, sus movimientos, su funcionamiento y trabajo. La herramienta de mano es algo así como una continuación de sus miembros, de sus músculos. La máquina herramienta, movida por un motor, el obrero puede dirigirla, pero no es el dueño de su acción. En una sierra de mano, por ejemplo, el obrero la detiene o la separa, si Beckett se va a herir con ella, o si se ha herido. En una sierra mecánica no puede hacerlo. En resumen, en el trabajo industrial, el obrero está, sin cesar, en contacto con cables, correas, poleas, volantes y engranajes en movimiento, que son causas de constante peligro. 3. Insalubridad del trabajo. Aún es mayor el número de víctimas del trabajo por las afecciones contraídas en él mismo. No por enfermedades comunes, sino por el hecho del trabajo mismo. Como sucede en la guerra, en la que las epidemias y enfermedades hacen más víctimas que las armas. La existencia del obrero estaba más garantida higiénicamente antes. Hoy, el obrero no respira el aire vivificante del campo, sino ambientes nocivos a la salud, temperaturas, humedades, atmósferas viciadas por el polvo, partículas, etc. La atmósfera de los centros de trabajo está viciada por varias causas. Unas son impurezas de origen animal, como la lana, seda, cáñamo, algodón, lino, yute, tabaco, todas las cuales pueden originar afecciones pulmonares. Otras son los polvos de origen mineral, de carbón, que produce la andracosis. Gres, arcilla, calcio, etc. Polvos de hierro, que producen la enfermedad llamada siderosis. Plomo, que produce el saturnismo, etc. Gases, cuya aspiración es también perjudicial, como los de cloro, yodo, amoníaco, ácido sulfuroso, nítrico, etc. Todo lo indicado es origen de las enfermedades llamadas profesionales, que comprenden también, primero, las industrias insalubres que producen los llamados venenos industriales. Fósforo blanco, bromo y sus compuestos, mercurio y sus compuestos, arsénico y sus compuestos, sulfuro de carbono, hidrocarburos varios, hidrógeno de sulfuro o ácido sulfídrico, productos derivados de brea de hulla, vapores o gases venenosos o cáusticos, virus de viruela y del carbunclo. Segundo, las industrias agotadoras o trabajos agotadores, porque merman, consumen la potencialidad para el trabajo del obrero, le hacen más rápidamente viejo para el trabajo. Tales son los trabajos en el agua, en el fango, bajo presiones grandes, etc. 4. Graves perjuicios que ocasionan los accidentes del trabajo. Los accidentes del trabajo ocasionan graves perjuicios, no solo al obrero, sino al patrono mismo. Al obrero puede ocasionarle la muerte, que deja en el desamparo a su mujer, a sus hijos y a sus ancianos padres. Pero, aun en el caso de no perder la vida, el accidente del trabajo ocasiona al obrero un doble daño, un daño físico, y, al mismo tiempo, un perjuicio económico, que no queda recompensado con la reparación pecuniaria de indemnizaciones, medios jornales y asistencia médica y farmacéutica, o queda inutilizado para el trabajo, o, aunque esto no sea después de un accidente de cierta importancia, la aptitud física queda resentida.
disminuida. Y toda disminución de capacidad para el trabajo equivale a una disminución de salario para el porvenir. 5. Interés del patrono. Por lo que respecta al patrono, el accidente del trabajo, aparte de la influencia ejercida en su ánimo, por sentimientos generosos de humanidad, supone un perjuicio económico por el pago de la indemnización. A unos y otros interesa, pues, el problema de los accidentes del trabajo, de su evitación o disminución, y de su reparación. 6. Otro aspecto de los accidentes del trabajo. En Francia, por ejemplo, se cuentan unos 5.000 accidentes diarios, o tal vez más, y esto representa 30 millones, y aún más, de días de trabajo perdidos. Estos males no han desaparecido, antes bien, han aumentado. El tema, por su enunciado, abarca un vasto y extenso campo. Comprende ingeniería, fisiología y psicotecnia, o psicología industrial, sociología, legislación. Todos los países conceden singular atención a la prevención de las víctimas del trabajo. Reglamentos, leyes, ingeniería. Son de su competencia las máquinas e instrumentos de trabajo, peligros consiguientes, y la necesidad de atender a la seguridad e higiene. Durante siglos, no se disponía más que de la fuerza de los brazos, sino con herramientas sencillas. Pero aumentaron las necesidades de la vida que había que satisfacer, la materia prima aumentó en calidad y variedad. Se hizo uso de máquinas, de nuevas fuerzas, tales como la gravedad, aire y gases, agua, viento, vapor de agua, electricidad. Psicología. Van unidas las aptitudes fisiológicas y psíquicas de los obreros con la evitación de accidentes. No basta perfeccionar la máquina y la herramienta, hay que atender a las aptitudes del motor humano. Y, al estudiar el trabajo del hombre, es preciso tomar en consideración lo que se llama la ecuación personal de cada individuo, o tiempo de reacción. Esto es, el tiempo que transcurre entre el momento de producirse una sensación exterior, visual, táctil, auricular, y la contracción muscular para realizar la fuerza necesaria para el trabajo. 7. Factor humano. Máquina humana. Hay que estudiar la energía humana, el hombre como máquina, y hay que estudiar el efecto fisiológico del trabajo que puede producir la fatiga, y, en el caso anormal, la sobrefatiga, el cansancio, que es un verdadero estado patológico. Preciso es que el trabajo que se exige al hombre no llegue a ocasionar un grado de fatiga que conduzca al accidente, fatiga que puede ser muscular y nerviosa. Al estudiar el hombre como máquina, hay que conocer la arquitectura del cuerpo humano. La estructura de la máquina humana comprende un esqueleto o sistema óseo, que constituye la armazón principal, un sistema muscular que recubre el esqueleto, un sistema nervioso que transmite al sistema muscular las órdenes que el hombre quiere ver ejecutadas por los músculos, un aparato digestivo que proporciona al organismo humano los elementos químicos que han de engendrar en él la energía necesaria, un sistema circulatorio que, por medio de la sangre, distribuye sobre las diversas partes del organismo los elementos nutritivos asimilados por la digestión, un aparato respiratorio que, al proporcionar oxígeno a la sangre, produce cantidad de energía térmica transformable en energía orgánica, en energía nerviosa y en energía vital. El órgano de los sentidos, que ponen en relación la sensibilidad humana con el mundo exterior. En cuanto al motor humano, no olvidemos que es un motor término, que tiene su hogar, que es el estómago, y se alimenta de combustible, que es el alimento, y necesita carburante, que es el oxígeno. Al estudiar los efectos fisiológicos del trabajo, y, entre ellos, la fatiga, hay que examinar la influencia del medio exterior, temperatura, estado hidrométrico, presión atmosférica. Sociología. Hay que tener en cuenta la intervención, en el trabajo, de lo que se llaman valores morales, influyentes en los vastos problemas sociales. Legislación.
Todos los países conceden singular atención a leyes y reglamentos para disminuir las víctimas del trabajo. Pero, es que los accidentes del trabajo son una contribución sangrienta inevitable. No es así. Pueden disminuirse con medidas previsoras de higiene y de seguridad. El problema de los accidentes del trabajo se presenta desde dos puntos de vista diferentes: la prevención y la reparación. La prevención, esto es, hacer lo humanamente posible para evitarlos, aplicando todos los medios que la ciencia y la experiencia aconsejan. La reparación, reparar, en la medida de lo posible, a las víctimas, el mal que la prudencia humana ha sido impotente para evitar. El proverbio "vale más prevenir que curar" debe completarse de la manera siguiente: vale más prevenir que curar, y reparar las causas de los accidentes. Para estudiar los medios de prevenir o disminuir los accidentes es preciso examinar, como preliminar, las causas generales que los producen. Estas se hallan comprendidas en dos grandes grupos. Primero, causas inevitables, que no está en manos de nadie evitar ni prevenir, a saber: a. Causas fortuitas, desconocidas de antemano, y, por tanto, imposibles de prever. b. Casos de fuerza mayor, inundaciones, ciclones, exhalaciones eléctricas, tormentas, terremotos. c. Aumento de actividad económica, que exige aumento de número de obreros, selección menos cuidadosa, gente menos hábil. Segundo, causas de accidentes que se pueden suprimir o atenuar: aumento de horas de trabajo, aun con remuneración, y mayor producción horaria, destajos, porque todo esto tiende a aumentar la fatiga del obrero, y la fatiga le resta atención y cuidados, y aun fuerzas para evitar el peligro. No solo la fatiga física causa estos efectos, también la cerebral. El trabajo monótono y continuado origina una depresión nerviosa que produce falta de atención, descuido. 8. Causas imputables a los industriales. a. Imperfecta organización del trabajo, esto es, defectuosa formación y distribución de los obreros para el trabajo. b. Mala disposición general de los locales de trabajo y talleres, a saber, poca amplitud e imperfecta sucesión de locales para las diversas fases y sucesiones del trabajo. Alumbrado deficiente, productor de accidentes en las máquinas, por no ver bien, resbaladuras, tropezones y choques, etc. Incendios. c. Ausencia o deficiencia de instrucciones preventivas, de prescripciones reglamentarias sobre el modo de hacer ciertos trabajos. Consejos a los obreros sobre esto. Avisos expuestos en el taller, llamando la atención de los obreros sobre ciertas precauciones de orden individual, es decir, precauciones que solo el obrero puede tener por sí, y que ninguna otra medida material puede suplir. d. Falta de medidas preventivas técnicas en máquinas, aparatos, y toda clase de medios de trabajo que protejan al obrero hasta de sus mismas imprudencias. 9. Causas de accidentes debidos a los obreros mismos. Sucede a veces que los obreros, que son los más interesados en cuanto atañe a la conservación de su vida y de su salud, suelen no dar importancia a los problemas de seguridad e higiene del trabajo, se la dan a la asociación, a la jornada y al salario, cosas todas de innegable importancia. Pero, a veces, a otras cuestiones de orden muy inferior. Regístranse frecuentemente imprudencias, negligencias, descuidos, indiferencia de las instrucciones preventivas, incumplimiento de los reglamentos, excesiva confianza en sí mismos. Los obreros suelen no dar importancia a los problemas de seguridad e higiene, unas veces, por malentendido espíritu de valor, que desprecia el riesgo profesional, y otras, porque dudan de la eficacia protectora de los medios empleados, o los consideran embarazosos para la ejecución del trabajo. En frecuentes ocasiones, los obreros, mal aconsejados por la ignorancia, se resisten al empleo de los mecanismos protectores, y a la adopción de las precauciones que tiendan a evitar los accidentes, caretas, cinturones de seguridad, etc. Por eso convienen tanto los museos sociales,
para hacerles ver patentes las ventajas. Primero, medio de carácter general, esto es, aplicable a todas las modalidades del trabajo. Segundo, medios relacionados exclusivamente con una clase especial de trabajo. Primer grupo: incendios, servicio sanitario, primeros socorros, alumbrado, satisfacción de necesidades obreras de la vida, maquinismo, motores, aparatos de transmisión de fuerza, correas, ruedas, engranajes, precauciones en la máquina herramienta, procedimientos automáticos, lavabos, cocinas, comedores, sala de descanso. Segundo grupo: comprende las numerosas modalidades del trabajo, transportes, edificación, herrería, gruesa metalurgia, metales, madera, etc. En ambos grupos rige el siguiente apotegma. Ante todo, evitar el accidente. Empléanse para ello procedimientos gráficos. Un procedimiento ingenioso es el cartel educativo. Explicación y objeto. Vencer la despreocupación del obrero. La postal y medios gráficos tienden a hacer sugestiva y duradera la lección. Objeto: interesar en el obrero sentimientos humanos, instinto de conservación, consideración al compañero, que puede ser también víctima del accidente, amor a la familia. Tema de los carteles es señalar peligros, las consecuencias, modo de evitarlos. El sistema de carteles está generalizado en Italia, Alemania, Inglaterra y otros países. El conferenciante exhibió en la pantalla, utilizando el aparato de proyecciones, una colección de carteles, especialmente italianos, referentes a la prevención de accidentes del trabajo, dando sobre cada uno de ellos las oportunas explicaciones. Ya habéis visto que esta primera disertación mía no es más que un esbozo, en conjunto, de lo que abarca el tema de la conferencia. Sí he conseguido efectivamente demostrar su importancia y, al mismo tiempo, distraeros unos momentos, me daré por muy satisfecho. Conferencia dada en la Sala Maluquer del Instituto Nacional de Previsión, Madrid, el día 8 de julio de 1932. A continuación se exhibió la película alemana titulada El espíritu maligno en los accidentes del trabajo. Fin.